Buen día, que tengas un buen día. Para mí es un gusto continuar con este video, hablando acerca de la redacción. En el video anterior hablábamos de la redacción y en este video quiero hablarte sobre qué tipos de textos se emplean o se emplearán en la redacción, cuáles textos entran en la redacción y cómo cada uno se identifica o hace la diferencia uno del otro. Encontramos el texto narrativo. Es aquel que tiene la función de entretenernos. Por ejemplo, los cuentos. Cuando nosotros leemos un cuento, a través de la redacción, el escritor hizo o redactó o escribió ese cuento. Entonces, ahí es donde está haciendo uso de un texto narrativo, porque está narrando una historia, está contando una historia. Y a través de esto, entonces, el texto narrativo se da. Puede ser un cuento, puede ser una historia real o una historia imaginaria. Tenemos también el texto expositivo. El texto expositivo nos va a dar a conocer de cómo es alguien, una persona, un objeto, cuáles son sus características. Por ejemplo, si es una persona, su altura, sus condiciones físicas. Si es un objeto, el color, el tamaño, las proporciones. Entonces ahí es donde entra el texto expositivo. Trata de esa forma porque nos da a conocer características de la persona o de los objetos. Tenemos también lo que es el texto argumentativo, que pretende cambiar las creencias de los lectores. Dice que contiene cualidades y características negativas de algo o de alguien. Entonces aquí es donde nosotros podemos ver de que da su punto de vista, qué opina sobre las personas. Eso es un texto argumentativo, el cual nos da a conocer una opinión propia sobre cada persona. Tenemos el texto descriptivo. La función principal es detallar, o sea, dar a conocer cuáles son los rasgos físicos, si es de una persona, si la persona, cuál es su estatura, la edad, su carácter. Todo esto, eso es un texto descriptivo. A través de él nosotros podemos describir, eso es con una persona. Pero si hablamos de un objeto, también podemos describirlo, qué tamaño es, cuánto mide, de qué color es. Entonces aquí nosotros estamos haciendo un texto descriptivo, estamos dando a conocer las características que cada objeto, imagen o lugar presentan o tienen. Entonces ahí se da el texto descriptivo. Tenemos el texto de procedimiento, que dice que da instrucciones e informar a las personas sobre cómo hacer algo por medio de una serie de pasos. Esto podríamos hacerlo, por ejemplo, los manuales. Un manual tiene una cierta característica de que nos enseña a través de un proceso. Se realiza un proceso para poder realizar lo que nosotros queremos. Entonces, un manual sería un ejemplo claro de esto, de que nos detalla paso a paso cómo realizar alguna función que nosotros estemos buscando. Entonces, ese es el texto de procedimiento, que a través de una serie de pasos nos da a conocer la información. Tenemos el texto científico. Aquí, cuando hablamos de tema científico, habla sobre la ciencia y dice que es por el lenguaje científico dará la forma al texto. Por ejemplo, un texto científico puede ser una información que nosotros tengamos sobre algún hecho, por ejemplo, sobre el clima, sobre la tierra o sobre algunas enfermedades. Entonces, a través de un texto científico se da a conocer esto. Y tenemos el texto periodístico. Aquí se encuentran textos que tienen como finalidad entretener. Esa es la finalidad de esto. A través de información
puede ser información verídica, o puede ser también, por ejemplo, algún contenido que sea, que sea de imaginación, o que el escritor haya escrito una columna de algún texto que realmente solo quiera entretener al lector. Entonces esto se da en los periódicos. En los periódicos siempre vamos a encontrar información verdadera, como también pueden haber comentarios como puntos de vista sobre qué opinan las personas de cierto tema a través del texto periodístico. Entonces, con la finalidad de entretener, esa es la función que cumple el texto periodístico. Todos estos textos van y dependen de la redacción. Por medio de la redacción tiene este tipo de textos. Entonces, cuando nosotros redactamos, estamos haciendo el uso de algún tipo de estos textos, los cuales vimos anteriormente. Hasta aquí el video de hoy. Continuamos en un próximo video y nos vemos en la siguiente.